Buenas noches. Buenas noches, profesor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jimmy? Un ratito mientras se conectan tus demás compañeros, ¿ya? Un ratito, por favor. Ya, profe. Ok. Bueno, vamos a empezar. Ya los demás alumnos que ingresen se tendrán que ir adecuando hasta donde vayamos a avanzar nosotros, ¿ya? Eh, Como siempre, en esta semana voy a detallar las tareas que tienen que llevar. Voy a hacerlo rápidamente. Voy a compartir con ustedes pantalla. Estamos en la semana 6, ¿no? Módulo 3. Vamos a ver lo que es el contrato de seguro y todas las implicancias, características, ¿no? Las bases legales, los principios jurídicos, ¿no? Referente a este mismo. Eh, Tenemos en la semana varios PDF adjuntos. Tenemos el principal PDF, que es el PDF de lectura, y adicionales que son PDFs relacionados con las leyes de contrato de seguro, ¿no? Y otras leyes complementarias que todos los corredores de seguros tienen que saber. Por eso que ustedes tienen que hacer suyo estos documentos de PDF y bajarlos en su computador, por favor. Tienen que saber sobre el tema de la transparencia de información, el uso de pólizas electrónicas, el reglamento de pago de primas, que es un tema muy importante, ¿no? El reglamento de microseguros y una serie de resoluciones complementarias emitidas por la SBS. Entonces, como primera tarea, tenemos lo que es la cafetería virtual. Ustedes ya saben que la cafetería virtual y el foro de discusión se entregan a más tardar hasta el día miércoles, ¿no? La cafetería virtual pide lo siguiente. Dice, explique brevemente los conceptos de derecho, norma jurídica y disciplina jurídica. Hola Elsa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Ya? Eso es lo que pide la cafetería virtual. Buenas ¿Qué tal, Elsa? noches, profesor. Luego tenemos el foro de discusión, principio jurídico del contrato de seguro, ¿no? Describa brevemente un principio jurídico del contrato de seguros y brinde una interpretación breve de la misma. Brinde un ejemplo. Estos principios jurídicos creo que lo vimos en la clase pasada o antepasada, así que tienen que revisar, chicos, ¿ya? O también pueden revisar los PDFs anteriores, ¿ya? Luego tenemos también asignación y reflexión. La asignación de esta semana dice que se realice un resumen o un mapa conceptual que represente los conceptos del contrato de seguros. Ojo, conceptos. En los conceptos podemos incluir también las características, pero también hay ciertos conceptos del contrato de seguros que están indicados en la página 37 y 38 del PDF que se adjunta esta semana, del PDF principal, ¿ya?
De ahí tienen que sacar para poder realizar esta tarea. Reflexión. Hay que explicar la diferencia entre reticencia o declaración inexacta con dolo o culpa inexcusable y reticencia y o declaración inexacta sin dolo o culpa inexcusable, ¿no? La reticencia es aquella información, ¿no?, que quizás el asegurado por desconocimiento no la da o de repente no se la solicita, ¿no? Comete esa reticencia o una declaración inexacta. Pero acá lo importante es saber diferenciar si es que hay intención de dolo, ¿no? O no. ¿Por qué? Porque el dolo no va a estar cubierto, ¿ya? En ningún seguro el dolo se cubre, el intento de fraude, ¿no? Dar una información equivocada sobre el riesgo a la compañía de seguros. Si esa información se hubiese dado en el momento oportuno, quizás la compañía de seguros, al tomar conocimiento del estado del riesgo, hubiera determinado no asegurar o asegurar con cierto tipo de garantías o realizando cierto tipo de modificaciones, ¿no?, como ya lo hemos explicado en clases anteriores. Es un tema importante que también lo vamos a ver, no hoy día, sino en la siguiente clase. Entonces, tenemos, esas son las tareas, y por último, ya saben, el control de lectura, que es hasta el día domingo a las 11:30 de la noche. Así que tomen su providencia. Tienen hasta 2 oportunidades para poderlo hacer, y el control de lectura, cada control dura 60 minutos. ¿Ok? Ya reiterar que la asignación y la reflexión se tienen que entregar a más tardar hasta el día domingo al mediodía. Por favor, invoco nuevamente a que cumplan con los tiempos que estamos acordando, ¿ya? Y esto lo vengo repitiendo de la primera clase que hemos tenido, de la primera reunión, ¿ok? Bueno, entonces, quiero comentarles un poco de la historia del seguro, ¿no? Quizás algunos saben, otros no saben, pero siempre es importante recordar, ¿no? El ser humano, desde que apareció en la Tierra, siempre buscó, ¿no?, la seguridad, el bienestar y sobre todo vivir feliz, ¿no? Durante las diferentes etapas por las cuales pasó el ser humano, desde la época de la caverna hasta la actual, se le ocurrieron diferentes soluciones para poder conseguir los objetivos que buscaba, ¿no? Respecto a los seguros, podemos comentar que estos más o menos datan desde hace 4.000 años atrás. Empezando por la edad antigua, ¿no? Las civilizaciones más conocidas de esa época eran la griega, la romana o la babilónica. Estas civilizaciones buscaban proteger sus intereses personales como el de la comunidad entera. Vivían en pequeños grupos, ¿no? Y a través de la colaboración hacían frente a todo tipo de infortunios que les pudiera ocasionar, ¿no? Los imprevistos, los accidentes, la mano de Dios, que son los desastres naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, se dieron cuenta que si se asociaban, si se juntaban, si se generaban grupos, ¿no?, podían enfrentar fácilmente estas adversidades, y juntos también podían conseguir mucho más rápido los alimentos, cazar animales o defenderse de ellos, o enfrentarse a otro tipo de desgracias, ¿no?, que les pudiera suceder. Por ejemplo, si una familia quedaba desamparada, el grupo asumía la responsabilidad de protegerla. Se trataba de una colaboración de solidaridad. Los antecedentes del seguro se encuentran entre los mercaderes babilónicos, ¿no?, unos 3.000 años antes de Cristo. Entre todos asumían la pérdida de mercancías al atravesar el país, ¿no? Esto se conocía como préstamos a la gruesa. Una persona prestaba dinero a otra por el valor de ciertos objetos que llevará en sus mercancías. Hacia el año 2250 a.C., esta práctica se legalizó y se conoció como parte del Código de Hammurabi, una costumbre que se basaba en la solidaridad vecinal y cubría cualquier contingencia imprevista. Según este acuerdo, con el que se entraba a formar parte del grupo,
se podía reponer desde una nave a un animal muerto, ¿no? Este sistema ya preveía un sistema de indemnización a la esposa en caso de fallecer el cónyuge. Los hebreos también contemplaban estas prácticas, tal como se indica en el Talmud de Babilonia, donde los trabajadores en puestos públicos de la sociedad se dedicaban a recaudar impuestos para crear un fondo comunitario para hacer frente a situaciones que pudieran surgir. En el comercio marítimo de Rodas, en Grecia, el puerto de Rodas, también se hace eco de los préstamos a la gruesa, adoptándolos para proteger sus barcos y sus cargas. De esta manera, una persona tomaba préstamos con el valor de la mercancía, sin embargo, los intereses eran muy altos, alrededor de un 15%. En Grecia también existía una asociación llamada Eranoi, que tenía el objetivo de socorrer a sus socios mediante una cotización de todos los pertenecientes al gremio. También había asociaciones de artesanos en las que a través de una aportación se aseguraban sus funerales. Unos 1000 años antes de Cristo, Grecia regula que en caso de avería gruesa y de verse obligados a lanzar la mercadería por la borda por riesgo de hundimiento o naufragio, las pérdidas deben repartirse proporcionalmente entre todos los comerciantes. En la Edad Media, esto estuvo marcado por el desarrollo y crecimiento industrial, ¿no? En esa época aparecieron los primeros seguros sobre la vida humana debido a los viajes que realizaban a través del océano. Los piratas se dedicaban a capturar la tripulación y pedir un rescate. Y si estos no lo tenían, eran lanzados al mar. Así surgió este tipo de seguro para poder garantizar el rescate y más tarde se amplió la cobertura a fallecimiento en caso de naufragio o por diversos incidentes que pudieran encontrarse durante el viaje. En la época de las cruzadas, el préstamo a la gruesa evolucionó hasta el punto en el que podía asegurar el buque y la carga pagando una prima fija. En los gremios medievales se formaron asociaciones con fines solidarios para proteger a los miembros contra pérdidas por incendios, inundaciones o robo. En Inglaterra, en el siglo XIX, nacen los guilds, una corporación de mercaderes o comerciantes que funcionaban institucionalmente como gremios artesanos, ¿no? Este grupo de personas con una actividad común establecían reglas comunes a todos ellos. A su vez, en Francia y Alemania también aparecieron instituciones de carácter profesional. Los primeros aseguradores eran personas físicas que asumían individualmente uno o varios riesgos. En este punto se podrían comparar los seguros de aquella época con un juego de azar. El seguro con ánimo de lucro tiene su origen en Italia en el siglo XIV. En esa época, los aseguramientos marítimos se hacían a través del préstamo. Era una forma de establecer las garantías de solidaridad de todas las expediciones. A esta época pertenece el primer contrato de seguro marítimo firmado en el año 1347, en el que se aseguraba el buque Santa Clara, que hizo la ruta entre Génova y Mallorca, ¿no? Estos contratos posteriormente recibieron el nombre de pólizas. Y en 1435 se promulgó la ordenanza del seguro marítimo en Barcelona, España, ¿no? La regulación más antigua que se conoce hasta la fecha. En la época moderna, ¿no? En este periodo, Carlos I dicta la primera ley que regula de carácter obligatorio el contrato de seguro marítimo. En ese momento pasan de estar representados por una persona física a estar formados por entidades pluripersonales o sociedades anónimas, también llamadas así. El 2 de septiembre de 1666, ¿no? Hay un antes y un después en el mundo de las aseguradoras. Algo parecido a lo que pasó el 11 de noviembre, ¿no? Con el tema de las torres del World Trade Center, ¿no? Ese día se produjo un gran incendio en Londres que comenzó a extenderse sin límites y que arrasó gran parte de la ciudad. El resultado realmente fue catastrófico. 12.300 casas y 87 iglesias fueron destruidas y miles de personas, obviamente, perdieron sus casas y negocios. El médico Nicolas Barbon dejó su profesión de médico y comenzó a reconstruir las viviendas que habían sido arrasadas. Esto
le llevó a crear su propia compañía aseguradora contra incendios en 1667, llamada la Fire Office. El seguro en Inglaterra estaba asociado a los cafés, ¿no? Donde se reunían comerciantes y hombres de negocio. Ya les mencioné, ¿no? La historia de Edward Lloyd. Se la repito nuevamente. Edward Lloyd era propietario de una cafetería llamada Lloyd's, de Lloyd, ¿no? Que se encontraba ubicada en el sector financiero de Londres, ¿no? También cerca de esa zona se divisaba fácilmente, ¿no? el puerto donde estaban acomodados los barcos. Tras encabezar varias reuniones, comenzó a publicar en 1698 las Lloyd's News, ¿no? Donde daba información de los viajes más recientes y los mercados en el mundo, además de noticias sobre los cargamentos que se habían enviado y los que habían sufrido pérdida en el mar. Se convirtió en una auténtica bolsa de seguros y se creó la primera asociación de aseguradores particulares, Lloyd's Underwriters. De esta forma, la institución se ha convertido en la sociedad anónima de aseguradoras más famosa del sector, que se dedica a reasegurar cualquier tipo de póliza. Ya hemos comentado que reaseguro quiere decir seguro del seguro. Así como una persona natural o jurídica transfiere los riesgos, ¿no? Que no puede asumir y hacer frente a las compañías de seguros, pues las compañías de seguros también a su vez pueden transferir estos riesgos a otras compañías llamadas reaseguradoras. De esta manera, la institución del seguro, ¿no? Fue desarrollándose. Hasta mediados del siglo XX, ¿no? La compañía mencionada monopolizó todos los seguros marítimos de Inglaterra. Durante el siglo XVII, el seguro de vida comienza a desarrollarse con la dificultad de calcular el coste real con antemano, ¿no? De ahí surgen las tontinas. El primer intento de utilizar las leyes de la probabilidad y el principio de la esperanza de vida para poder fijar las anualidades que se deberían pagar. Los miembros se asociaban y creaban un fondo de contribuciones. El total se invertía y al final de cada año se repartían, ¿no? Los intereses entre los supervivientes. No tuvieron mucho éxito, pero fueron el germen del seguro de vida. Durante el siglo XVIII cobran importancia las teorías de Galileo y Pascal en el cálculo de las probabilidades, por lo que tanto las rentas vitalicias como las indemnizaciones se van a calcular científicamente teniendo en cuenta la edad y otros factores. Esto da origen a las tablas de mortalidad. La primera empresa que nace basándose en esta teoría es la Equitable Life Insurance Society, en 1762 en Inglaterra. Discúlpenme mi inglés, no soy tan ducho en el idioma, pero trato de pronunciar lo mejor posible. La suma asegurada y el importe de la prima se fijaban al contratar la póliza. En 1802 se crea en Toulouse, Francia, una gran mutua de seguros, dando lugar al reaseguro, que tiene como objetivo distribuir los riesgos asumidos por los propios aseguradores. Se reservan la parte que puedan soportar y el resto lo colocan en las entidades reaseguradoras. De esa forma, si ocurriera un trágico accidente, no es una compañía la que tiene que hacer frente a todos los gastos, sino que está repartido entre muchas. En el Perú, ¿no? Se registra la fundación de la primera compañía de seguros, que fue organizada por inversionistas peruanos, en su mayoría, pero uno de los socios era cubano, ¿no? No existe mayor información sobre la forma como se organizó, perdón, ni cuál era su estrategia para oponerse a la competencia con aseguradoras premunidas de técnica depurada, ¿no? Capitales inalcanzables en la situación fiscal por la que atravesaba el Perú luego de la Guerra del Pacífico y larga tradición de estadía en el país con importantes lazos comerciales. Resulta pues importante saber que la primera póliza de incendio emitida por la naciente compañía de seguro fue para cubrir la casa de don José Payán, ciudadano de origen cubano, que había lanzado la idea de reconstruir las capacidades financieras del país a través de operaciones comerciales cruzadas, y era a la sazón, vicepresidente de la misma compañía de seguros. Al amparo de la ley dictada en noviembre de 1895, se crearon las compañías de seguros en el año 1896, la RIMAC
y la Italia. Sé también que, al parecer, también Internacional fue creado en eso, o quizás un año después. Pero las primeras fueron Rimac e Italia, que mantuvo ese nombre hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando cambió su denominación por la de Atlas, Atlas Compañía de Seguros. Estos sucesos propiciaron el retiro de los agentes de compañías de seguros extranjeras que protestaron en avisos pagados en el diario del comercio de aquella época por la dación de la ley que consideraron abusiva. Muchas de esas compañías partieron para no regresar. A finales de los años 20, el seguro peruano ya tenía capacidades importantes de cobertura y de cúmulos para reasegurar directamente. Cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, el país es requerido para vender productos que las acciones bélicas en Europa requerían con urgencia. Y ese impulso de ingresos permite que nuevas aseguradoras se instalen en vista de la estabilidad de la moneda y de la política. Porque, a pesar de los movimientos militares contra los gobiernos elegidos democráticamente, las políticas de desarrollo de las inversiones extranjeras protegidas por leyes dirigidas fue la norma. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, decrece el interés extranjero por la compra de minerales y otras materias primas que eran las exportaciones tradicionales del Perú, y lo siguen siendo. Pero en 1956, y al término del gobierno del general Manuel A. Odría, un joven empresario, venido de Tacna a la cálida ciudad de Trujillo, emprende una tarea de titanes para desarrollar una industria que llevaría por varios años a nuestro país de nuevo a la escena mundial de las necesidades no cubiertas. Su nombre fue Luis Banquero Rossi, y la industria que impulsó fue la de la harina de pescado. Esa industria será la impulsora de nuevos bríos en el mercado de seguros porque las exportaciones de la harina de pescado en cantidades nunca antes registradas por las estadísticas oficiales fueron posibles gracias al constante incremento de la flota pesquera en manos privadas y las facilidades en instalaciones costosas, ¿no?, en distintos lugares de nuestro litoral. Todo este movimiento industrial significó un salto cualitativo en la técnica que requirió la suscripción de coberturas que se experimentaron primero aquí y luego se impusieron en el mundo. La primera póliza para embarcaciones pesqueras fue redactada entre aseguradores peruanos, entre los que se cuentan a los notables don René Corpancho, Carlos Raúl Vidal, Dante Diliberto, Ricardo Mulanovich y otros nombres valiosos. Tuve la suerte de poder conocer a don Carlos Raúl Vidal, que ya falleció. Él era el presidente de directorio del broker Vidal y Vidal Corredores de Seguros. Este condicionado, ¿no?, que fue muy comentado a nivel mundial, inclusive fue copiado por la Lloyds, ¿no?, e impuesto en las coberturas que aceptaban, ¿no?, en los años 80. El señor Banquero Rossi invirtió en todas las ramas de la industria, el comercio, la prensa y en la banca. Lo hizo también en el negocio del seguro, comprando la compañía de seguros Panamericana, que había sido organizada por la Singer Sewing Machinery para respaldar sus actividades mercantiles de venta de máquinas de coser en nuestro país. Con esto tenemos un compendio, tanto a nivel mundial, ¿no? Tratado de hacer una síntesis muy rápida, para que puedan tomar conocimiento de cómo ha sido la evolución histórica de los seguros, tanto en el extranjero como en nuestro país. ¿Algún comentario hasta acá? Chicos, Jimmy, María Rengifo, José Escalante, ¿algún comentario? No, profesor. Todo bien, gracias. ¿Todo bien? Por mi parte no, profe. Ok. Adita, José Deza. Ok. Entonces, vamos a continuar con lo que corresponde a la lectura de esta semana. En la siguiente clase vamos a ver complementos también de este recurso PDF, que es muy importante. Vamos a hablar ahora de lo que es el contrato de seguros. Un ratito, por favor.
Ok. Tenemos acá el PDF de esta semana que trata sobre el contrato de seguro, ¿no? Les comenté, ¿no?, que la ley 26.702 es la ley del sistema financiero y el sistema de seguros y orgánica de la SBS. Esta ley, ¿no?, el objetivo principal era fortalecer el sistema financiero y también efectuar una adecuada supervisión bancaria, ¿no?, incluyendo también el manejo de los seguros. Esto fue a consecuencia, pues, de un acuerdo de Basilea que se realizó en el año 1988, Basilea queda en Suiza, y que posteriormente fue revisado en el año 1991, ¿no? Las recomendaciones que se dio era que se debía regular la administración del riesgo crediticio, así como todo tipo de exigencias en materias de riesgo de mercado. Entonces se estableció una supervisión consolidada, ocasionando que el control abarcara tanto los intermediarios como las empresas que forman parte de un mismo conglomerado financiero. El 6 de diciembre de 1996 se publica la Ley General del Sistema Financiero y el Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS, que es la 26.702. Es la Ley del Sistema Financiero. Entonces, recoge esta ley aspectos de regulación, ¿no?, muy prudentes, que estaban presentes en dos leyes anteriores y agrega unos aspectos mencionados en el párrafo anterior, ¿no? También define las transacciones financieras sospechosas como parte de los esfuerzos del Estado para poder convertir en lavado de dinero, ¿no? Esta ley establece el marco de regulación y supervisión a la cual tenían que ser sometidas las empresas que operaban en el sistema financiero y de seguros, así como aquellas que también efectuaban actividades vinculadas o complementadas al objeto social de dichas personas. El objeto principal de esta ley era propender el funcionamiento de un sistema financiero y un sistema de seguros competitivos, sólidos y confiables, y que pudieran realmente contribuir al desarrollo de nuestro país. Igualmente, promover la estabilidad y la solvencia de las instituciones que estaban supervisando. No está de más comentar que desde julio del año 2000, la entidad mencionada también supervisa a las administradoras privadas de fondos de pensiones, llamándose ahora Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradora Privada de Fondos de Pensiones. Y desde el 12 de junio del 2007, mediante ley 29.308, le sumaron funciones adicionales en la labor de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo a través de las instituciones que tiene que supervisar. Luego de varios años de transcurrido, comisiones entre proyectos, ¿no?, y también valgan verdades de una serie de situaciones de conflicto, tanto entre compañías de seguros como asegurados, ¿no? El 27 de noviembre del 2012 se publicó y entró en vigencia el 27 de mayo del 2013 la ley 29.946. Esta es la ley llamada Ley del Contrato de Seguro. Con esta ley se derogaban los artículos 375 al 429 y 965 del Código de Comercio y otros de la ley número 26.702. Esta era una ley mucho más específica porque estaba hablando, dedicándose exclusivamente a los seguros. Hay que tomar en cuenta, ¿no?, que la ley es una norma especial que se tiene que aplicar e interpretar para resolver problemas jurídicos que se deriven de estos mismos contratos de seguros. La ley se aplica a todas las clases de seguros, ramos de vida y generales. Sin embargo, para obligatorios, los seguros obligatorios y cauciones y microseguros, estos se rigen por sus propias normas. Es importante tener ese conocimiento. También se aplicará adicionalmente la relación entre la compañía y los clientes, la Ley de Protección y Defensa del Consumidor. Con esta razón nace INDECOP, ¿no?, esta institución encargada de velar y defender los derechos del consumidor. Es importante tomar nota que la costumbre mercantil siempre prevalece sobre cualquier sentido que se pretenda dar a las palabras. El contrato de seguros sufre cambios, ¿no? Desde un inicio hay una voluntad
del cliente de querer asegurar y una voluntad de la compañía de seguros de recibir ese riesgo. Entonces, es de naturaleza consensual, ¿no? Con solo el consentimiento de las partes, aunque todavía no esté emitida la póliza, ni efectuado el pago de primas, se puede celebrar un contrato de seguro. Ojo, tomen nota de ello. El seguro es de naturaleza consensual, o sea, de ambas partes, de la compañía de seguros y del cliente o futuro asegurado. Si los dos consienten en que van a emitir una póliza, se ponen de acuerdo, ¿ya? Y dan su consentimiento. Sin necesidad de que se haya emitido la póliza o se haya pagado la prima, queda celebrado el contrato de seguro. Sin embargo, también las partes pueden acordar que el inicio de la cobertura puede ser de manera posterior. Les voy a dar un ejemplo de un caso que tuve con un cliente que me comentó, ¿no?, que tenía una necesidad de tener una cobertura para una póliza de exportación, ¿no? Él iba al día siguiente a llevar mercadería al extranjero, ¿no? Entonces, pero era un negocio que le había salido y le había caído así del cielo. Entonces, estaba reemplazando a otro exportador que no pudo cumplir con ciertos requisitos legales. Entonces, para variar, era día viernes, ¿no? Y me llama por teléfono y me dice: Julio, mira que tengo ese tema, necesito urgente una cobertura provisional, ¿no? Ya sabemos que la cobertura provisional es aquella que se emite antes de la emisión de la póliza final. Entonces, bueno, lamentablemente, pues, ustedes saben que en las compañías de seguros, el día viernes es el día más ansiado, y creo que en todas las oficinas, y a las 5, 5:30, toda la gente se retira a sus domicilios, ¿no? Eh, Empecé a llamar a la compañía con la cual yo trabajaba, los teléfonos no respondían, ¿no? Entré un poquito en desesperación porque quería servir al cliente, es un cliente muy importante, y finalmente me acordé que uno de los gerentes de la empresa a la cual yo estaba llamando solía tomar su lonche, y era ya cotidiano, era un tema, inclusive los días viernes iba a tomar su lonche en un establecimiento conocido. Entonces, no me quedó más que ir hacia este sitio y forzar un encuentro casual, ¿no? Forzar un encuentro casual entre comillas, ¿no? Eh, Llego, lo encuentro, nos saludamos muy amigablemente porque éramos amigos de muchos años, y le expliqué, ¿no?, ante todo pidiéndole disculpas de caso, que tenía este requerimiento, ¿no? Era un cliente importante que era conocido por la empresa, él también lo conocía, y que necesitaba que se le diera, ¿no?, de palabra ya, el consentimiento de una emisión de póliza, ¿no? Entonces, en ese mismo momento, este gerente, ¿no?, del cual yo he aprendido mucho de él, me dice: Julio, no hay ningún problema. Agarra una servilleta que tenía en la mesa y pone lo siguiente: fecha, hora, lugar, participantes, él y yo, materia asegurada, el mercado, la mercadería que se estaba despachando, el nombre del asegurado, e indicaba con su firma que se estaba otorgando la cobertura de seguro, ¿no?, para este cliente. Y con una nota aparte, inicialmente se emitirá la cobertura provisional hasta que se emita la póliza de manera definitiva. Ese papelito, lamentablemente, se me perdió, se me destruyó, ¿no? Yo lo tenía guardado porque era una demostración clara y concisa de lo que les acabo de comentar. Basta con la voluntad, un acuerdo consensual, ¿no? La palabra era la palabra de un gerente, ¿no?, y que me lo había firmado. Yo inmediatamente llamé a mi cliente y le di la buena nueva, pues, ¿no? Que no había ningún problema. Y el día lunes regularizamos a primera hora la cobertura provisional, ¿no? Y finalmente el martes a más tardar tuvimos la póliza. El cliente no perdió el seguro porque
convenció, ¿no?, a la persona a la cual estaba haciendo la exportación, que para el lunes tendría la póliza sin ningún inconveniente, ¿no? Este cumplimiento, ¿no?, se realizó mediante la cobertura previsional y el día martes se emitió la póliza correspondiente. Entonces, con esto, estimados alumnos, quiero explicarles y demostrarles que el seguro es a base de una necesidad de tanto del cliente o futuro asegurado como la necesidad de obtener clientes de la compañía de seguros, ¿no? Por lo tanto, se ponen de acuerdo ambos y es de manera consensual. O sea, se acuerdan los términos, inclusive antes de haberse emitido una póliza o de haberse pagado la prima. Ok. Muchos hemos escuchado lo que es la renovación automática, ¿no? Estas renovaciones automáticas involucran cierto tipo de modificaciones en las pólizas que se van renovando año a año, ¿no? El deber de la aseguradora o de la compañía de seguros es avisar por escrito al contratante con no menos de 45 días previos al vencimiento, detallando la modificación. El contratante o el asegurado tiene un plazo no menor de 30 días antes del vencimiento del contrato para rechazar esa propuesta, ¿no? Si no da ningún tipo de respuesta, la negación o el silencio de palabra es una aceptación de las condiciones en las cuales se está emitiendo la renovación. Es requisito también que la compañía de seguros, al momento de emitir la renovación, estas modificaciones tienen que estar efectuadas en caracteres destacados, ¿ya? No tiene que estar igual como todo el texto normal. Toda modificación que se realice en cada renovación tiene que tener caracteres destacados. Acá hay un tema de nulidad del contrato de seguros que también lo vamos a ver en la segunda clase, ¿ya? Para poderlo explicar. Luego continuamos con el pago de primas. Ustedes saben que la contraprestación de una póliza de seguro es, de la compañía de seguro, por su lado, es indemnizar en base a la cobertura de la póliza. ¿Y cuál es la contraprestación del asegurado? Pagar la prima, estar al día en sus pagos, ¿no? Entonces, ¿quién es el obligado a pagar la prima? El contratante o asegurado también. En caso de siniestros, la responsabilidad recae en el asegurado y el beneficiario, ¿no?, por la prima que aparezca pendiente. La compañía de seguros no puede rechazar ningún pago de prima que sea ofrecido o efectuado por un tercero, ¿ya? El pago de la prima puede ser fraccionado o diferido, debiendo constar estos plazos en el convenio de pago. Cuando se dice que la compañía de seguros no puede declinar o rechazar el pago de la prima que efectúe un tercero, les cuento un caso, ¿no? Un asegurado, ya, que era muy diligente, por X motivos se olvidó de pagar su prima, ¿no? Fue un olvido, no era que no tuviera plata. Y lamentablemente ese día colisiona a otro carro, ¿no? Este carro con el cual choca, ¿no? No tenía seguro. A ver, creo que hay una pregunta. Vamos a dar una respuesta a José. Sabemos a ver. Tengo pendiente la emisión de un seguro para una embarcación. Sin embargo, muchos de los seguros señalan que no pueden otorgarlo por la antigüedad de la nave. Eso es correcto. Finalmente, hemos demostrado que a lo largo de los años de la nave, esta ha cumplido con sus carenados y un cambio de planchas. Claro, sí, es correcto. O sea, la nave puede tener una antigüedad, ¿no? Pero si cumplen con sus overhaul, con los carenados, ¿no?, y con los cambios de planchas que está, sobre todo el fabricante establece, no tendría por qué haber ningún problema. ¿Hay alguna otra consulta más que quieras efectuarme, José? Sí, profesor, lo que pasa es que muchos de los seguros se negaron a querer otorgarnos
el brindarnos el seguro para la embarcación. Hemos tenido que bregar mucho y finalmente a través de un broker hemos podido conseguir, ¿no? Pero directamente no, ninguno quería brindar ese seguro. Es que a veces, lamentablemente, los underwriters de la compañía, o sea, los que evalúan los riesgos, se dejan llevar, o sea, están acartonados, ¿no? Y se dejan llevar, y dicen, tienes que tomar la antigüedad de la nave. Ok, pero si una nave que tenga una cantidad de años determinado, que parezca antigua, pero que tengas todo su mantenimiento, que prácticamente la nave estuviese como nueva, puede salir a navegar, igual que un avión, ¿no? En el avión quizás es un poquito más, ¿cómo te podría decir? Eh, Le ponen mucha mayor atención al tema de las horas de vuelo, ¿ya? Pero en los barcos no hay horas de vuelo, ¿no? Está el cumplimiento, ¿no? De los overhaul, a los cuales supuestamente los barcos son cada cierto tiempo, tienen que sufrir, ¿no? Tienen que pasar por ese overhaul y revisar, ¿no? Toda la embarcación para poder saber que está navegable operativamente, ¿no? Y poder sacar un certificado que lo da la entidad encargada, ¿no? Porque hay un certificado de navegabilidad de los barcos, ¿no? Si tu barco, que me mencionas, tenía el certificado de navegabilidad, yo no veo la razón por la cual las compañías de seguros tenían que poner la objeción de la antigüedad, ¿no? Quizás de repente podrían haber puesto algún tipo de garantía o un deducible mayor, qué sé yo, ¿no? Pero negar el seguro, pues es que lamentablemente en la actualidad no hay muchas compañías de seguros que tengan los técnicos adecuados en el ramo marítimo, tanto en mercancías, como en el transporte de mercancías, como en el traslado de los cascos, ¿no? Pero finalmente, con la intervención del corredor de seguros, pudieron obtener el seguro. ¿Sí o no, José? Sí, es correcto, profesor. Finalmente lo logramos a través de un broker, ¿no? Pero directamente, como repito, existían esos inconvenientes que ha mencionado. Claro, claro, así es. Ok, gracias por tu intervención, José. Estábamos hablando del pago de las primas, ¿no? Y les comentaba, pues, el caso de un accidente vehicular en donde el asegurado, que él pagaba fielmente todos los meses, ¿no? Pagaba fielmente, y justo le faltaba la última cuota, ¿no? Y se olvida de pagar, y ese día le ocurre un siniestro al salir de su oficina, al término, ¿no? De la jornada laboral. Él circulaba por una calle y lamentablemente no se percató porque estaba preocupado, porque al parecer tenía problemas en su casa, y colisiona, ¿no? Por la parte posterior a otro vehículo. Lamentablemente, el vehículo que manejaba este gerente era un Volvo, ¿ya? Y ya era un Volvo más o menos de los años 80, estoy comentando, y esos Volvo, pues, son unos tanques. En verdad, los que conocen de carros me van a dar la razón. El Volvo es un tanque. Y este carro Volvo chocó a un Volkswagen. El Volkswagen también es bien, bien fuerte, ¿ah? Pero sin embargo, le destrozó el motor, ¿no? Porque sabemos que el motor de los Volkswagen, los bolochitos que le decimos, está en la parte posterior, no en la parte delantera como el común de los carros, ¿no? El señor que sufrió el choque, ¿no? Le dice, pues, señor, mire, porque lo vio porque era una persona, pues, de bien, ¿no? No era cualquier persona. Entonces le dice, ¿cómo vamos a resolver este caso? Le dice, señor, mire, mil disculpas, le dice, yo en este momento, no, no voy a poder cubrir por mi seguro. ¿Por qué motivo? Le dice, es que me olvidé de pagar. Y no es por falta de dinero, sino que no se preocupe. Me dice, no hay ningún problema. Eh, Vamos a ver primeramente cuánto es el importe de los daños. Se fueron a un taller, evaluaron los daños tanto de uno como de otro. El asegurado era más o menos unos $1.500, y del tercero, el Volkswagen, era al parecer casi unos $3.000, ¿no? Porque incluía todo el motor, había que cambiar el motor del Volkswagen. Entonces, el señor, ¿no? Del Volkswagen, felizmente era una persona que tenía a disposición de dinero en ese momento, ¿no? El cliente ya se le había pasado la hora, ¿no? De ir a pagar, o el olvido que había tenido, y el tercero
envió a un secretario suyo, porque tenía una empresa también, y envió a pagar a la compañía de seguros, ¿no? La prima pendiente del asegurado. Obviamente que después era como un préstamo que le estaba haciendo y después ya el asegurado le devolvería. Se apersonó, ¿no? Esta persona, que era un tercero, y dio el número de la póliza y la placa para poder pagar la última cuota. La compañía de seguros tuvo que aceptar el pago, no podía hacer ningún tipo de objeción, recibió el pago de la prima, ¿no? Y el siniestro fue atendido sin mayor inconveniente. Otro tema importante dentro de lo que es el contrato de seguros, ¿no? Estamos mencionando puntos importantes, es la compensación, ¿no? ¿Qué cosa es la compensación? Por ejemplo, en el caso de una prima pendiente de pago, se puede compensar solamente de la misma póliza que afecta por el siniestro que se esté presentando, ¿no? Y esto se descontará de la indemnización que se tenga que emitir, ¿no? Por ejemplo, si en esta póliza, por ejemplo, una póliza de repente de robo, ¿no? Hay una deuda, de repente de $500, y hay un siniestro en curso, ¿no? Por indemnizar, la compañía de seguros puede efectuar esta compensación, ¿no? De repente el siniestro era por $3.000, ¿no? Y el pago de prima era $500, la compañía de seguros reducirá esos $500 del importe indemnizatorio, quedando la diferencia a favor del cliente, ¿no? Con esa deducción ya se consideraría pagar la cuota que estaría pendiente hasta ese momento. Es una forma de compensación que efectúan las compañías de seguros. Importante también tomar en cuenta, ¿no? Que la falta de pago de prima a la fecha de vencimiento o involucra estas situaciones, ¿no? 30 días. A los 30 días, ¿no? Desde el vencimiento de la prima, transcurre 30 días después, se inicia la suspensión automática. Se tiene que enviar una carta al asegurado. Esto lo realiza la compañía de seguros. 60 días, ¿no? Después de la comunicación remitida al contratante o asegurado, se resuelve el contrato, previa suspensión. Y a los 90 días, el contrato queda extinguido. Tiene también suspensión por falta de pago de prima, lo vamos a ver en la segunda clase porque tiene que ver también con los otros que les he mencionado hace un momento. Rehabilitación de la póliza. Esto solamente procede cuando la cobertura haya estado suspendida, ¿no? Y esta rehabilitación se realiza hacia adelante, ¿no? Y requiere que el contratante o asegurado pague el total de las cuotas que estén vencidas. La cobertura vuelve a surtir efecto a partir de las 00 horas del día siguiente a aquel en que se cancela la obligación. Las pólizas deben contener, además de lo ya mencionado, lo siguiente: los criterios y procedimientos de actualización de primas, tanto en seguro de salud, asistencia médica y de vehículos, los criterios para actualización de la suma asegurada y la evolución de estas, el registro del corredor y la comisión que va a percibir, si es banca seguros, la comisión por venta a través de los comercializadores. En el fraccionamiento de prima, se tiene que indicar la tasa del costo efectivo anual que se va a aplicar. La prima comercial tiene que indicar los cargos de agenciamiento y por contratación de promotores y los comercializadores. Propuestas y pólizas. El asegurado tiene 30 días para observar la póliza si su contenido difiere de la propuesta que se envió inicialmente. De no observarla, se da por aceptada. La compañía tiene que emitir, cuando me refiero a la compañía de seguros, tiene que emitir un documento adicional y diferente a la póliza para poner en conocimiento de manera detallada y expresa que existen diferencias con la propuesta ofertada, así como el plazo que tiene para reclamar por esta diferencia.
Frente a diferencias entre la póliza y publicidad, o sea, estamos hablando de publicidad engañosa, prevalecen las condiciones más favorables al asegurado. Cambio de condiciones durante la vigencia. Estos cambios tienen que ser aprobados previamente y por escrito por el contratante. La compañía de seguro no puede efectuar ningún tipo de modificación, ¿no? Y tiene que comunicar de cualquier modificación que quiera entablar o poner dentro del contrato 30 días al contratante para su aceptación o rechazo. En caso de rechazo de la propuesta, el contrato tiene que seguir rigiéndose en base a las condiciones que fueron pactadas originalmente. ¿Cuáles son los documentos entregables que se generan con el contrato de seguro? Tenemos las declaraciones formuladas para la celebración del contrato, ¿no? Los informes de inspección de riesgos y la póliza, que es una póliza adicional a la que se emite. La compañía también puede establecer el pago de una tasa por los gastos para la entrega de estos documentos. La cobertura provisional. Hace un rato acabamos de mencionar lo que es el tema de la cobertura provisional. La compañía de seguros pueden emitir una nota provisional, ¿no? Esta puede tener una vigencia máxima de 30 días, pero también puede ser prorrogada, ¿no? Mientras se termine de emitir la póliza final. Esta cobertura provisional está sujeta a las mismas condiciones en cuanto a coberturas y exclusiones que se van a dar en la póliza final. Si no hubiera especificación de las condiciones de la cobertura provisional, se sujetará a las condiciones del modelo de póliza registrado en la SBS correspondiente al mismo ramo, cobertura, modalidad, tipo de riesgo y compañía de seguros. El derecho de arrepentimiento. Este es un derecho que se ha adherido a la póliza. Se aplica para aquellos casos en que las pólizas contratadas, ¿no? A través de la oferta de seguros, que es fuera de los locales comerciales de la compañía, ¿no? O a través de promotores. En este caso, el tomador del seguro puede resolver el contrato sin expresión de causa dentro de los 15 días de recibida la póliza o la nota de cobertura provisional. Se devolverá la prima pagada si es que se pagó. Se deberá entregar información por escrito al potencial tomador del seguro respecto a este derecho. La agravación del riesgo. El asegurado contratante debe informar hechos que agraven el riesgo que, de haber sido conocido por la compañía de seguros de manera oportuna, no hubiera tomado la póliza o contratado la póliza o lo hubiera hecho en otras condiciones. La compañía tiene 15 días de conocida la agravación para mantener las condiciones, modificarlas o resolver el contrato, ¿no? En caso de siniestro, si el asegurado no informó la agravación antes del siniestro, la compañía queda liberada de responsabilidad, salvo que el asegurado contratante omitió informar sin culpa inexcusable, o sea, no hubo una intención, o sea, no lo informó porque no se lo preguntaron. La agravación no influya en el siniestro ni en la indemnización. Y la compañía conocía la agravación al momento que el asegurado tuvo que haber informado, ya sea por la declaración de seguro o en la inspección que efectuaron mediante los peritos que llevaron a cabo esta inspección. Sabemos que a los avisos de siniestro siempre hay problemas con las compañías de seguro, ¿no? En caso del asegurado no cumpla, ¿no?, con comunicar el siniestro dentro del plazo establecido, se tiene que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Hay situaciones de culpa leve, culpa inexcusable y el dolo, ¿no? Como ya les explicaba hace un rato. En la culpa leve, lo que va a suceder es que se va a reducir la indemnización, siempre y cuando esta no haya influido en la determinación del siniestro, esta culpa leve. En la culpa inexcusable, se pierde el derecho a ser indemnizado, salvo que no haya influido en la determinación del siniestro. Y en el dolo, se pierde totalmente el derecho a ser indemnizado. El siniestro lo puede comunicar el contratante, el asegurado, beneficiario y cualquier tercero. También, obviamente, el corredor de seguros.
Si no se informa del siniestro, pero se demuestra que la compañía ha tenido conocimiento por otros medios, se tiene que pagar el siniestro. Ejemplo, tenemos el caso famoso de el camión cisterna que llevaba gas y explosionó en Villa El Salvador, ¿no? Ocasionando pérdidas humanas y daños materiales cuantiosos, que hasta el momento sigue en reclamo de parte de las personas, los deudos y afectados, ¿no? Esto fue de conocimiento público, porque fue transmitido por todos los medios de prensa, televisivos, radiales, ¿no? Entonces, era de conocimiento público. Y ahí la compañía de seguros no puede poner ningún tipo de objeción a la tramitación del siniestro, por falta de declaración del mismo. La compañía igualmente, como ya reitero, se libera de pagar el siniestro si es que se comprueba que el asegurado actuó dolosa o fraudulentamente. Puede haber exagerado los daños o utilizar medios falsos para probarlos. Hay plazos para los avisos de siniestros, ¿no? En los seguros patrimoniales es de 3 días máximo, no hay vuelta que darle. En seguros personales es de hasta 7 días. Y en vehículos y transportes tiene que ser en el más breve plazo posible. Ustedes se preguntarán por qué en vehículos y transportes tiene que ser en el más breve plazo posible. Pues porque el hecho de manejar un vehículo o transportar, el chofer que ha participado en un accidente tiene que someterse de manera inmediata al dosaje etílico. Previamente hacer la denuncia policial, dosaje etílico, la unidad tiene que pasar un peritaje de daños y posteriormente tienen que rendir una manifestación en la comisaría, ¿no? Entonces, máximo en la póliza se indica para este tipo de ramo, vehículos y transportes, 3 horas para poder efectuar la denuncia policial. Si la denuncia policial se efectúa después de 3 horas, el dosaje etílico ya no surte efecto, ya no es tomado en cuenta. Por eso hay que tomar mucha nota de esta situación, ¿no? También suele ocurrir que hay situaciones de siniestros que pueden ocurrir en zonas alejadas, ¿no? Por ejemplo, en casos vehiculares o de transportes, las carreteras de nuestro país pasan por zonas inhóspitas, ¿no? Y lejanas. Entonces, puede darse el caso de que a veces se demora del sitio del accidente hasta llegar a una comisaría y efectuar la denuncia policial, puede demorarse hasta un poquito más de 3 horas, ¿no? De repente vas a la comisaría y resulta que la comisaría a la cual llegas no es de la jurisdicción en la cual ocurrió el accidente. Tienes que trasladarte, ¿no?, hasta la comisaría que corresponda, que involucra más tiempo, pero igual tienes que mencionar ese hecho a tu corredor de seguros, para que el corredor de seguros pueda explicar clara y limpiamente por qué ha sido el motivo del atraso en la presentación de la declaración del siniestro. El asegurador, perdón, el ajustador, sabemos que es nombrado por la compañía de seguros de acuerdo con el asegurado, ¿no? La compañía de seguros pone a disposición del asegurado una terna, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ajustadores a los cuales él puede escoger. El ajustador que esté vinculado, que tenga interés, o sea, familiar del asegurado, del contratante o corredor de seguros, no puede ser designado porque tendría conflicto de intereses. Sin embargo, la aseguradora y el ajustador que ha sido designado tienen un plazo de 3 días para solicitar ampliación de plazo ante la SBS, ¿no?, para presentar sus informes. Importante tomar nota que el informe de ajuste no es vinculante para las partes y debe ser entregado simultáneamente al asegurado y a la compañía de seguros. En caso de rechazo, tiene que ser comunicado por escrito al asegurado con copia al corredor de seguros. Tomar nota que toda comunicación dirigida al corredor de seguros se va a dar como que enviada al asegurado. Prescripción. Hay seguros de cobertura de fallecimiento, ¿no? El inicio del plazo de prescripción
se computa desde que el beneficiario conoce de la existencia de esta cobertura. Las acciones fundamentadas en el contrato de seguro prescriben a los 10 años de ocurrido el siniestro. En los seguros con cobertura de fallecimiento, el inicio del plazo de prescripción se inicia desde que el beneficiario conoce de la existencia de esta cobertura. Muchas veces ocurre de que padres de familia toman su póliza de vida y a veces no le informaron ni a la propia esposa, ¿no? Y posteriormente, esta toma conocimiento de la existencia de la cobertura. Hay unas resoluciones, ¿no? SBS que están referidas al contrato de seguro, es importante que ustedes tomen nota, y tiene que ver con los PDF que se les ha adjuntado en esta semana. Bueno, estimados alumnos, hasta acá llegamos en nuestra reunión de hoy. En la siguiente clase vamos a complementar lo faltante, ¿ya? Y bueno, espero que puedan cumplir con las tareas a tiempo. Les invoco nuevamente, por favor, si es que no hay algún comentario o alguna observación, procedería yo a despedirme de cada uno de ustedes. Jimmy, Ada, María, José. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta Todo luego, bien, profesor. profe. Gracias. Buenas noches. Ok, buenas noches con todos. Cuídense mucho. Cuídense, familia. Bueno, Gracias por su buenas atención. noches. Nos vemos en la próxima clase.